Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que es conceptos básicos. Conceptos básicos de PSP. Entonces, digamos, como para hacer un poco más didáctico, lo voy a ir tratando a medida que voy explicando qué significa el PSP0 o qué contempla más bien PSP0, que es como la primera forma o el primer acercamiento que aconsejan que uno realice para poder asumir las metodologías de PSP. El PSP0, como lo decía, es el primer acercamiento. Lo que aconseja inicialmente es sencillamente usted haga como viene haciendo el proceso, o sea, define su proceso personal, que era lo que hablábamos ayer, lleve un registro de qué es cuánto se demora haciendo cada una de las fases y adicional pues lleve un tema de registro de sus defectos, qué defectos va encontrando y cuándo los va encontrando. Ese es el time recording y defect recording. Y el defect size estándar es defina ya un estándar de cómo va a clasificar sus errores, sus defectos, y pues digamos utilícelo a medida que va encontrando los diferentes errores. Hay digamos, una implementación un poco más compleja, que es el PSP 0.1, en el cual se agregan tres pasos, digamos así, o tres definiciones que defina para usted qué es correcto, digamos, enfocado al tema del desarrollo, pues hablamos de un tema del estándar de codificación. Pero pues digamos que en otros tipos de procesos, pues es sencillamente cuáles son las reglas o bajo qué reglas yo debo realizar mi trabajo. Si estoy escribiendo requerimientos, entonces, no sé, las funcionalidades deben ir separadas por caso de uso o no se puede mezclar lógica funcional con lógica no funcional. Digamos que son unas reglas que determinan cómo debo yo hacer el trabajo, cuáles son como los mínimos aceptables para hacer mi trabajo, mi labor. Ese es digamos, el homólogo a un estándar de codificación. Pues en el estándar de codificación es declare todas las variables, póngale la visibilidad, no sé, eh, siempre con un solo método público, la lógica completa dividida en el método, pensando en objetos. La medida de tamaño, pues es un tema que vamos a tratar más adelante, pues a más profundidad, pero básicamente piense cuánto se va a demorar, cuánto considera usted con su juicio experto que va a ser el tamaño final del producto. Entonces, dependiendo de la lectura inicial que yo realicé, de ese análisis inicial que realicé, considero que el tamaño del producto va a ser medio, grande, pequeño, 100 hojas, 100 líneas de código, 10 casos de uso, no sé. Y por último, hay algo que se llama las propuestas de mejora para el proceso, que pues, las siglas la determinan como PIP. Y eso es, una vez usted ya finalizó el proceso, qué considera que hizo mal o qué considera que encontró y que se puede mejorar en su proceso personal, en su código en su código de, digamos, en su estándar de realización del trabajo, pues en el estándar de código hablando de desarrollo. Entonces, digamos que esa es la primera visión que da PSP, PSP 0 y 0.1. ¿Cuáles son los objetivos con PSP 0? Lo primero es acercar a las personas al proceso y pues comenzar a evidenciar lo que, digamos que es lo más fuerte en PSP, es la rigurosidad del proceso. Entonces, el primer objetivo es realizar un seguimiento al trabajo que usted está haciendo. Y comenzar también a hacer algunas estimaciones a juicio de expertos de cuánto se va a demorar y cuál va a ser el tamaño final del producto. Básicamente PSP0 está dividido en tres fases. Las fases son una planeación, digamos que es todo el análisis, el pensar, el estimar cuánto me voy a demorar, qué tamaño va a tener y cómo voy a hacer para realizar las entregas. Un desarrollo de la actividad, una ejecución, digamos así, y en esa ejecución pues se debe hacer el producto, validar las validaciones que se deben realizar y pues garantizar que el producto que se entrega es funcional y cumple con lo que se solicitó. Y por último un post-mortem, que es esa filosofía, ese
llegar al final y comenzar a revisar hacia atrás qué pasó, si estimé bien, si entregué el producto con calidad, tuve algún error que me hizo devolver, digamos, como comenzar a validar qué pasó en mi proceso. De ahí, de ese postmortem, pues comienza uno a evidenciar posibles mejoras. Y pues como lo mencioné inicialmente, el objetivo es pues acercar a la persona que hace un trabajo, que es experto en su labor, a cómo hacer ese mismo trabajo, haciendo ya unas mediciones y unos seguimientos de tiempos, eh, calidad y tamaño. Lo primero el primer concepto básico de PSP es la fidelidad al proceso. Si yo defino un proceso que tiene, no sé, 3 pasos, ese proceso lo debo respetar. Si defino un proceso que tiene 50 pasos, ese proceso lo debo respetar. Era el ejemplo que les hacía con el tema del checklist del avión, del piloto del avión. Si el piloto del avión no respeta el checklist, pues puede llegar a suceder algo que en ese checklist preventivo hubiese podido darse cuenta. Pues digamos que estaba un poco el ejemplo cómico de en ese caso no se hizo el seguimiento del checklist, no verificaron que cada uno tuviera lo que requería y pues ya cuando se dieron cuenta es demasiado tarde para poder tomar una acción correcta. Como mencionaba inicial en la primera sesión, PSP está muy centrado en las personas y pues el objetivo principal de PSP es que cada persona, cada individuo, cada profesional mejore su propio proceso. Pero pues digamos que un profesional plantea un proceso, una persona plantea su propio proceso y no lo respeta, pues es una incoherencia, es un tema que no le va a llevar a ningún sitio. Entonces, si usted sigue el proceso, pues puede darse cuenta que su proceso tiene algún error. Si usted hace y después trata de acomodar lo que hizo el proceso, pues siempre los errores van a ser transparentes, porque usted ya los corrigió, no se dio cuenta en qué momento se no realizó. Lo segundo es, digamos que es como digo yo, una máxima, una declaración de PSP, es que la calidad del producto que se genera va atada a la calidad del proceso con que se genera ese producto. Entonces, si el proceso siempre es el mismo y tiene una calidad, pues el producto muy difícilmente va a mejorar esa calidad si no se está haciendo seguimiento y mejorando el proceso. Y pues por lo mismo, si la persona no sigue al pie de la letra lo que está diciendo que va a hacer para generar ese producto, pues muy difícilmente la calidad del producto va a ir mejorando en el tiempo, porque él no sigue, no mejora el proceso y por lo tanto el producto va a ser muy difícil que cambie su calidad, que mejore su calidad. Como lo comentaba, las fases del proceso son básicamente 3 para PSP. En la planeación lo que se busca es comprender qué es lo que me están pidiendo y luego después de esa comprensión, pues hacer un estimado de planeación. La planeación pues básicamente es qué tamaño va a tener ese producto que yo voy a entregar y qué esfuerzo me va a requerir generar ese producto de ese tamaño. La segunda fase, que pues, digamos, es el desarrollo, la ejecución. Usted pretende construir el producto, pero también el objetivo es asegurar una calidad mínima de ese producto, que como mínimo cumpla con lo que se solicitó. Y pues digamos que el postmortem, como lo comentaba, es un análisis hacia atrás, un feedback, donde usted mira qué tan bien le fue, qué tantos errores tuvo, cumplió, se demoró, sobreestimó, subestimó, y pues digamos que a partir de ese postmortem, que es la, la regresión, la reflexión final, pues va a poder comenzar a mejorar el proceso. Trabajando con PSP. Entonces, como les comentaba en la sesión anterior, pues PSP propone 4 elementos fundamentales. Aquí los podemos evidenciar. Tenemos los guiones, que digamos que son los scripts de la PSP0, son unas listas de ejecución, donde un checklist de qué debo hacer y en qué momento lo debo hacer. Y aquí el cuaderno representa digamos, el primer ejercicio que uno hace. El cuaderno representa el registrar muy juiciosamente cuánto estimé, cuánto me demoré en cada una de las fases, qué cantidad de errores tuve en cada fase, qué cantidad de errores puedes remover en cada una de las fases. Y pues esta realidad finalmente considero
lo que son métricas y calendario, pues digamos que va inmerso en todo el proceso, no está ahí pintado como en una cajita oculta. Y pues podemos identificar nuevamente las fases de PSP 0, que es la planificación, un desarrollo que pues, orientado a desarrollar software pues tiene que ver con diseñar, codificar, compilar y realizar pruebas, pero pues va metido el desarrollo del producto que estamos generando, y un post-mortem que es ese análisis, ese feedback que realizamos. Al final pues lo que yo entrego es un producto que es el resultado de ese proyecto. Aquí ya comenzamos a ver un tema puntual que es uno de los elementos que es el script. ¿Qué es el script? El script básicamente se divide en tres grupos. ¿Qué necesito para iniciar esa fase? El script, pues, digamos que se realiza por partes. Entonces, en el script, lo primero que me dicen es, ¿usted qué necesita para poder comenzar a hacer esa fase? Si los requerimientos, hablando de desarrollo, no están claros, pues yo no podría iniciar a generar el diseño o el desarrollo, pues porque tengo una duda ahí que puede generar que mi proceso falle y la calidad no esté asegurada. No sé si el formato no está completo, poniendo en base a el formato no está completo, pues no puedo iniciar porque no sé qué le debo generar o qué es lo que necesita que realmente haga, que puede que haga lo que no son. Entonces, esa parte se llama criterios de entrada. El script tiene como un título, un objetivo, el propósito de ese script. Y pues digamos que aquí estamos viendo un script que es el propósito de determinar todo lo que es PSP0. ¿Qué se debe hacer para seguir PSP0? Entonces, ¿qué necesito para PSP0? Pues necesito una descripción del problema. Necesito una descripción del problema, necesito un tema que se llama plan human y ya se los muestro. Necesito algo en donde registrar los defectos y el tiempo. Ya debo haber definido mis tipos de errores y pues un cronómetro. La segunda parte son unos pasos que se deben, digamos, que se incluyen en el script y que se deben ejecutar para realizar el producto, para construir, para generar ese producto. Entonces, pues digamos que PSP0, pues las fases son tres, entonces los pasos son tres. Y le dice, bueno, la actividad 1, en orden, tiene que ser en orden de ejecución, es planear. Entonces, en planear usted va a hacer, producir o obtener los requerimientos, va a estimar el tiempo de desarrollo, va a entrar los datos a su herramienta de seguimiento y va a registrar los tiempos que va a realizar. Entonces, para planear, bueno, yo necesito tener claro qué es lo que me están solicitando. Una vez que tengo lo que me están solicitando, pues voy a planear cómo lo voy a construir, a generar, y pues registro los tiempos. Mire, planeando me demoré una hora, pues básicamente, siguiendo el script. Cuando lo voy a desarrollar el producto, pues yo ya tengo una mirada general de cómo pienso solucionar el tema, entonces ya sé que me voy a demorar unas 5 horas y comienzo a hacer un diseño en el caso del software, un diseño detallado de cómo voy a solucionar ese problema de requerimiento. Pues hago un diseño del programa, lo implemento, lo compilo, pruebo y pues finalmente digo, si está el producto, cúmplelo con lo que me solicitó. En ese proceso pues debo ir registrando los errores y ya les muestro unos scripts más detallados. Y por último el post-mortem, que es lo que les estoy comentando, es vaya y revise que todo lo que usted hizo está registrado. Entonces, que usted sí registró todos los errores, que sí registró los tiempos, que no se le pasó, se le sorprendió el cronómetro, ¿no? Dependiendo de la herramienta que vaya utilizando. Y dice, listo, si todo está registrado, comience a analizar por qué tuvo 50 efectos en nombres de variables, no sé, por qué le devolvió registros y esperaba 10.000, qué fue lo que sucedió. Y unos criterios de salida, que es el tercer componente del script, y básicamente define los criterios de entrada para el siguiente paso. Pero los criterios de salida, en este caso, pues, es un programa totalmente probado, un registro de los datos completos y todos los defectos registrados. Digamos, este es un script ya más detallado para lo que es hacer la planeación. Entonces, del script de PSP0 completo, entonces voy a mirar la primera parte en lo que es la planeación. Entonces, en este script que está orientado a desarrollo, lo primero que le dicen es produzca y obtenga los requerimientos.
Estamos acá. Le dice, pero es que obtenga los requerimientos. Lo segundo, pues asegúrese que los requerimientos son claros, no son ambiguos, no tienen errores. Y si tiene alguna duda, resuélvala antes de continuar. Después le dice, haga una estimación. Después de que entiendo, que son básicamente los pasos, después de que entiendo qué es y le entiendo que es claro y no veo ninguna inconsistencia con eso, pues hago una planeación de cómo lo voy a realizar. Son los dos pasos básicos para la planeación. Y la salida es pues un documento de requerimiento ya aceptado y una estimación de tamaño y tiempo, tamaño y esfuerzo, digamos que el tiempo se traduce en esfuerzo, que me va a costar hacer o generar ese producto. El script de desarrollo, orientado a la ¿qué recibe? Pues recibe unos requerimientos, recibe ya una planeación, que es el Project Plan Summary, pues, recibe un time and record log, que es básicamente donde registrar tiempo y defectos, y pues ya se tiene definido qué tipos de errores tengo. Si el error 1 es de mala definición del requerimiento, el error 2 es de una variable con tipo de dato mal definido. O sea, un estándar de defectos ya adquirido. Dos pasos, pues digamos, orientados al desarrollo. Diseñe primero, haga un diseño, digamos, detallado del tema. Modifíquelo, compílelo y pruebe. Aquí hay algo muy importante para las personas que tienen más relación con el desarrollo, y es que normalmente uno cuando desarrolla tiene, digamos, algo que llaman ellos que es una mala práctica, y es que yo desarrollo y voy mirando que lo que estoy desarrollando va bien. Entonces yo hago el select y voy mirando por los datos que me los vayan trayendo. Hago la pantalla y voy mirando que la pantalla se vaya bien reflejada. Entonces ellos dicen, mire, usted ahí está haciendo dos actividades al mismo tiempo, está codificando y está probando al mismo tiempo. Y usted no va a saber exactamente en dónde está fallando porque está depurando errores en caliente, digamos así. Y pues esa mala práctica la va a tener mientras siga haciendo esa misma metodología. Entonces lo que proponen ellos es seguir el script, volvemos a ver que la idea del proceso es diseño, haga el diseño conceptual, el diseño detallado lo más detallado posible. No, no, digamos que, ¿cómo lo empataría con el Scrum? Al Scrum le pasan unas necesidades. Con el usuario le dijeron, listo, vamos a hacer en esta historia de usuario tal funcionalidad. Entonces yo, pues no me dejará mentir el compañero Valerio, yo recibo como desarrollador, pensando en desarrollo, esa necesidad, y lo que primero que yo hago es, ¿cuánto se va a demorar usted? Entonces yo tengo que ir a hacer un diseño. Y decir, en mi estimación yo me demoro 10 horas. Después de ese diseño, yo ya hice, esa es la parte de planificación, haciéndole el mapeo. Esa es la parte de planificación. Después el man dice, listo, aprobado, desarrollen. Entonces yo vengo y hago un diseño detallado y digo, este problema lo voy a resolver con los siguientes objetos, clases, lo que sea. Ese es el diseño detallado. Entonces, ahí voy en la actividad 1. La actividad 2 es codifique. Ya cuando nosotros nos pusimos de acuerdo cuál era el objetivo de este sprint, entonces codifique. Ahí es donde tengo que ir a codificar sin estar codificando y probando, codificando y probando, codificando y probando. ¿Todo a qué? Que cuando uno hace ese tipo de actividades, uno no es consciente de los errores que está cometiendo. Entonces, un error de compilación sencillo en donde me faltó la coma, me pongo en el slash. Como hago aquí, pues yo me generé el error, voy y lo corrijo, pero siempre me va a suceder ese error. Yo no tengo conciencia del error. El objetivo de seguir el script, para seguir el proceso, es ser consciente de los errores, comenzar a evidenciar qué tanto me cuesta ese error de ir y volver, para poder solucionarlo de raíz y no continuar perdiendo el tiempo, digámoslo así, haciendo la prueba y la codificación al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, codifique todo el programa. Obviamente hay programas que son bastante grandes, entonces lo que yo hago es atacarlo por módulos, dividir el problema en partes y comenzar a atacarlo por partes. Luego compile, pues digamos que aquí para los lenguajes que no tienen, porque la mayoría de los días hacen compilaciones al mismo tiempo online, entonces compilación no vale la pena. Y pruebe. ¿Cuál es el objetivo? Que usted no pruebe. Digamos que ponían el ejemplo en donde las pruebas de los autos no son para encontrarle los defectos, sino para encontrar en qué es lo mejor que hace. Pero no es para ver si la dirección sirve, si el freno sirve, si la aceleración sirve.
sino es para encontrar en qué es lo mejor que hace, no corregir defectos de fábrica. Entonces, ese es el objetivo, digamos, de un producto que genere con PSP, que la calidad mínima garantizada no sea discutible cuando usted llega y entrega el producto que le entrega al grupo de prueba, al compañero, sino que en ese momento ya el producto está tan bueno que lo que usted busque es algo más de ese producto. Pero digamos que el normal desarrollo de digamos, del software es que usted durante las fases de codificación y compilación todo va súper bien y cuando llega a pruebas comienza a encontrar defectos que son de codificación, que son de diseño y que son hasta entendimiento del mismo requerimiento o del requerimiento propio. Eso se debió haber detectado en fases tempranas, pero como el proceso lo estamos haciendo y estamos dejando la responsabilidad de la calidad al final, no quiero decir que sea el caso de aquí, porque yo no lo para nada, en pruebas, cuando solucionan o evidencian todos esos efectos, pues vuelve a iniciar el ciclo y el software que se planeó a un mes, pues ya van 2 o 3 meses que tienen que volver a pasar todas las etapas para garantizar su calidad. Y entonces que esas pruebas no son las pruebas que se envían al área de pruebas, sino son las pruebas unitarias por las pruebas que uno hace como desarrollador, que son distintas a las que tú mencionas. ¿Qué es lo que dice? Ahí en general se contemplan las es encontrar y solucionar esos defectos antes de pasarlos a un área de pruebas. Sí, es verdad. Pero lo que menciona ahí también es importante, que las pruebas se hacen por pares. Digamos que ahí hay unas especificidades, ahí hay unos detalles que no hacen parte de esto, son tantos, pero Esteban tiene razón, estas son las pruebas que hace la misma persona. El mismo desarrollador desarrolla, compila y prueba y dice, pues madre, aquí le embarré, entonces comienza a arreglar. Repetiría codifica, compila y vuelve a prueba. No necesariamente porque si el requerimiento está ambiguo, se devuelve al requerimiento. Si el diseño está mal, se devuelve al diseño. Digamos que ahí es el reproceso que no queremos. Ahí es el costo, el sobrecosto que no queremos tener. Pero Esteban tiene razón, estas son pruebas de la misma persona. Hasta aquí estamos hablando de un individuo, no de más personas. Y pues los criterios de salida es pues, que todo funcione y pues mis defectos, mis datos registrados. Por último, vamos a ver el script de postmortem, donde los criterios de entrada es que el programa esté terminado, que funcione, que yo haya registrado todos los defectos y que, bueno, el programa, básicamente que el programa funcione, que tenga los datos llenos y pues la descripción del problema y los requerimientos. Ahí lo primero que dicen es valide que usted registró todo lo que hizo. Que si demoró 10 horas codificando, vayan 10 horas codificando. Si identificó 20 defectos, pues haya 20 defectos registrados, que estén bien clasificados, etc. Entonces, por eso vaya, revise los defectos, vaya y revise la consistencia de los defectos, porque no puede haber un defecto que se demoró 10 horas y le dije que yo lo solucioné, digamos, en prueba, y prueba tiene 5 horas nada más de ejecución. Entonces, esa consistencia de los datos, esa calidad de los datos que yo registro, ese es el objetivo del postmortem. Y pues, por último, en general valide todos sus datos. PSP0 hasta también los datos que estén correctamente registrados. Este es el script. La recolección de datos. Entonces, pues básicamente, PSP le enfatiza mucho a la persona. Si usted es el dueño de su proceso, el proceso es para que usted mejore su desempeño, su calidad, pues registre de la mejor manera los datos. Entonces le dice, regístrelo lo antes posible y regístrelo, claro, no esconda sus defectos porque no está diciendo mentiras sostenibles y pues porque no va a colaborar en que se produzca mejor. Inicialmente cuando usted arranca, usted no es consciente de muchos defectos, al menos en programa y pues le pasa a uno porque en el primer programa ahorita en una estadística yo registré 3 defectos cuando llegué a prueba y en el segundo programa tenía 50 defectos. Porque cuando comencé a ser consciente de los errores que cometía y que con la compilación y pruebas solucionaba, no era consciente, pues el registrar esos defectos, por eso eran unos 50 defectos en un programa,
El sumado de números es un tema bastante peleado. Pero el no ser consciente lo hace decir, yo no me equivoqué en este programa, todo funcionó correctamente. Pero ¿a qué costo? Entonces, básicamente aquí tengo datos significativos y de alta calidad. Datos. Y pues tenga presente que esos datos que usted registra hoy los va a utilizar mañana para planear. Entonces, si usted no registra buenos datos, ¿cómo va a confiar en la planeación mañana que está utilizando esos datos históricos? Aquí tenemos un ejemplo y ya les muestro más grande. Este es el, digamos, como se llama el template de log time, record time log. Y pues le dice a usted por cada fase que es planeación, DLL, diseño, hipótesis, codificación, cuánto se iba demorando. Y aquí abajo es un ejemplo, una impresión de los defectos que yo estoy registrando. Este es el software que le dan a uno para, para registrar en las capacitaciones pues, los datos de su programa. El software es lo más engorroso posible. Le pide a usted los datos lo más manual posible para que usted trate de ser lo más consciente de lo que está analizando. Ya hay otros software, pues digamos, libres y de pago, que son mucho más automatizados y que les facilitan a uno la vida. Este software lo que le hace es torpedear el trabajo para que usted sea lo más consciente posible de lo que va a registrar. Esto es lo que se llama el Project Plan Summary. Aquí, inicialmente yo dije, mire, yo me voy a demorar 170 minutos en realizar el programa 1. Eso es una estimación, pues a juicio experto. Y ahí como no hay datos históricos, es la primera vez que utiliza PSP, digo, básicamente, normalmente se demoran el 8% planeando, el 14%, dividido ahí por unos porcentajes históricos de muchos desarrolladores que tienen el mismo software ya cargado. El objetivo es que cuando usted comienza a realizar programas y comience a ejercitarse utilizando PSP, sus datos son los que van a alimentar esos porcentajes de estimación. Hablando de PSP. ¿Qué más tiene acá? Bueno, este es un récord de cuántos defectos yo inyecté por paso. Entonces, cuando hice el diseño, cuando hice la planeación, me equivoqué y no tuve en cuenta que me están viendo también un reporte, entonces error de planeación. Pero cuando hice el diseño detallado, como ese reporte tampoco lo tenía, no había tenido conciencia de que me faltaba un campo en una tabla, entonces el reporte de diseño detallado. Codificando, me equivoqué 30 veces, entonces 30 errores de codificación. Compilando no hay problema y en pruebas, ajustando los errores de lo que hice mal, también inyecté error, porque arreglé aquí pero se me dañó allá. Entonces ese es un error, digamos, entre comillas circular, que tuve que solucionar en el mismo tema de prueba. Este es los defectos inyectados y los defectos removidos es cuando me di cuenta de este error. El time block, que era el que les mostraba ahorita, entonces pues dice por fase que me demoré en cada momento, entonces pues lo evidente es que en pruebas me demoré muchísimo y como buen ingeniero cuando me dijeron le recomendamos que hagan post-mortem, dije no, eso está todo bien registrado, esto fueron como 5 minutos, 6 minutos. Entonces digamos que ahí también uno subestima muchas veces, es mi aprendizaje personal, subestima porque no es codificable, pero es ingeniería, no es probar o asegurar cosas, comienza uno a subestimar y los sistemas que incluso son más blandos, digamos así, comienza a ignorar. Y por último tengo aquí el defect log, donde registré 7 defectos, que fue el primer programa, y en ese defect log pues digo básicamente qué es, cuándo encontré el defecto, qué tipo de defecto es, entonces aquí viene mi estándar de defectos. Entonces yo digo que el defecto 10 es porque no documenté. Entonces, ¿a qué voy? Si yo dije que mi estándar de codificación, el estándar de hacer el trabajo, debía documentar todos los procedimientos con un encabezado en bloque, pues todos los procedimientos los tengo que documentar con un encabezado en bloque. Entonces, si no lo hice, pues error de documentación. Si fue error de sintaxis, construyendo el paquete, pues digamos que estos son los que vienen con la herramienta, si fue error de datos, de función.
Aquí es en qué fase me equivoqué, en qué fase omití el punto. Y en qué fase me di cuenta y lo removí. Pues, 12 en codificación y el resto en prueba. Pues evidencia la forma en que en ese momento veía el desarrollo de un programa. Entonces hago un diseño lo más pequeño posible, comienzo a codificar, probar, codificar, pero como no podía probar porque me tengo que ceñir al script, codifiqué sin pensar. Es lo anterior, y cuando fui a probar, no arrancó. Primer error, segundo error no arrancó, tercer error, cuarto error, y en prueba terminé haciendo todo para el diseño, la codificación. Entonces aquí está que en pruebas, pues me equivoqué en funciones, en asignación, en funciones, en interfaz. Pues en pruebas fue donde me di cuenta que no había pensado el problema. Y pues seguramente muchas veces nos sucede eso cuando hacemos algún tipo de actividad. Y por último está el tipo de defectos, que digamos que estos son, lo tienen en la herramienta, que el 10 es documentación, el 30 es de sintaxis. Y pues lo importante aquí es que antes de comenzar la actividad, antes de comenzar con PSP0, digamos, miren, los defectos que yo considero que voy a clasificar mi trabajo con estos. Obviamente, pues a medida que voy evolucionando, pues ya me gusta que voy a especializar más, que son más, que de pronto me ayuda, y pues los voy digamos, agregando clasificación. Entonces, esto es para hacer énfasis que es un principio la buena recolección de datos de calidad, datos, digamos, oportunamente diligenciados, y pues no decirse mentiras, que esto es para su propia mejora. Teniendo en cuenta esos anteriores, pues dependiendo del tamaño del problema o de la necesidad o del producto que voy a generar, pues yo puedo hacer o un proceso donde saco todo lo que me solicitaron, o pues dividirlo en módulos, en etapas, donde voy a hacer una planeación global, un diseño para cada una de las etapas, llego hasta el tema de pruebas, entrego y al final hago un análisis de todo lo que inicialmente ingresó. Pues básicamente son esas dos grafiquitas. Aquí muestra el de un documento, por ejemplo, una funcionalidad muy pequeña, una solicitud muy pequeña, y esta es una solicitud que fue necesario dividirla en pasos para poder dar el resultado, el generar el producto final. Otro de los principios básicos de PSP son las medidas. Las medidas son la redundancia, las métricas, y son las que realmente me van a ayudar a mí a mejorar mi proceso. A primero comprenderlo y segundo a mejorar. PSP plantea 4 métricas básicas, pero pues realmente las métricas parten de aquí y son todas las que usted considere se pueden aplicar. Y pues más adelante miramos cómo definir una métrica y cómo decir si se puede o no se puede aplicar. Las medidas básicas en su orden son, primero, usted tiene que estimar tamaño. Entonces es una medida de tamaño. Tanto el que usted dijo que iba a hacer, como el que en el postmortem dijo que finalmente este programa no fue de 100 líneas, sino fue de 1000 líneas, o este documento no tuvo 3 páginas, sino tuvo 100 páginas, en este caso no tuvo 5 funcionalidades, sino tuvo 2 funcionalidades. El esfuerzo va directamente relacionado al tamaño. Si mi medida de tamaño no es consistente con el esfuerzo, entonces pues digamos que no es una medida útil para mí, porque no voy a poder decir a un tamaño grande un esfuerzo más grande, a un tamaño más pequeño un esfuerzo más pequeño. Por lo tanto, el tamaño y el esfuerzo tienen que estar directamente relacionados. La calidad. La calidad básicamente se divide en defectos. ¿Qué tantos defectos tuve yo en mi programa y qué tantos defectos espero que se generen en ese software? Porque a medida que yo voy siendo un poco más consistente en mi realización de trabajo, en mi calidad de trabajo, pues los productos que genero comienzan a tener una consistencia en sus errores post producción, digamos. Entonces PSP le dice a usted, cuidado que su proceso y su responsabilidad del proceso van a decir ese producto, cuánto tiene antes de salir a producción y después de producción, cuánto va a ser el costo del mantenimiento, porque ya se espera cuál sea la cantidad de efectos que tiene este programa. Digamos hablando de estadística. Y por último, un calendario. Pues el calendario se arma del esfuerzo, del tamaño del esfuerzo y de una disponibilidad.
Entonces tengo un recurso, tengo 5 recursos, entonces pues, puedo hacerlo más o menos rápido. Esas son las 4 métricas básicas de PSP. Dentro de esas métricas, digamos, por resaltar, el tema del tamaño es un tema de estimación. El esfuerzo es una consecuencia del tamaño. El esfuerzo realmente no es que haya una metodología especial. El esfuerzo ya está mapeado cuando se determina el tamaño, ya está determinado el esfuerzo. La complejidad va metida en el tamaño. En la estimación del tamaño. O en el esfuerzo. No, tamaño. Cuando les explique esto, señor. Pero, ¿cómo entra, digamos, cuando uno tiene general, no, aquí estamos hablando de que usted mismo se está estimando. Personal, estamos hablando de la persona nada más. Entonces, hasta este momento, PSP, todo lo que sea PSP, personal, total. Entonces, por eso no hay temas de rendimiento y eso no. De complejidad sí, pero esa medición de complejidad va hasta el tema de tamaño. ¿Sí? Bueno, el análisis de datos. Los análisis de datos pues, son básicamente lo que les he venido diciendo en toda la charla. Y es, usted puede ver sus medidas de desempeño, puede ver su calidad de producto y pues puede comenzar a generar líneas base, puede comenzar a ver pues, las líneas base tendencias, qué tanto se equivoca usted, cuando se equivoca, qué tanto le cuesta sus errores. Y pues digamos que si yo me equivoco haciendo el diseño detallado y ese diseño detallado tiene un gran impacto en la generación, codificación, en la generación del producto final, enfatices en el diseño detallado y tenga mucho más cuidado. Ese es el tema en donde usted comienza a ser consciente de qué es lo que más le cuesta, cómo es su comportamiento como generador de un producto, digamos, como responsable de la generación de un producto, y pues ahí comienza a tener bases para mejorar. Entonces usted tiene unas medidas de desempeño, usted sabe exactamente, hablando de software, de codificación de desarrollo, cuántas líneas de código hace por hora. Digamos. No, 3 líneas de código por hora, demasiado poco eficiente. O hago 50, no sé, 250 líneas de código por hora. O está codificando de más, o qué está haciendo ahí. Pues, no es ni muy grande ni muy pequeño el ideal. Pues el tema de las líneas básicas. Adicional tiene, si usted tiene medidas de, como en el caso, tiene medidas de tamaño y esfuerzo, que tiene medidas de calendario, pues usted qué tan coherentes para poder seguir y cumplir esos calendarios. Son medidas combinadas. Y pues viene un tema que se llama efectos por fase y un concepto que introduce TSP, se llama GIL. Los defectos por fase es lo que le mostraba, bueno, haciendo mi análisis, no tuve en cuenta tantas cosas y eso me generó tantos defectos. Haciendo mi diseño detallado, no tuve tantas cosas y me generó tantos defectos. Y el GIL es qué tantos defectos yo hago, introduzco al producto que estoy haciendo contra los que remuevo en esa misma etapa. Entonces, por ejemplo, yo haciendo el diseño detallado me di cuenta de 3 defectos del diseño de la planeación. Pero entonces ahí removí 3 defectos. Pero haciendo el diseño detallado ingresé 8 defectos al producto. Entonces digamos que esa fase está siendo muy improductiva y pues tengo que comenzar a mejorar. Y son indicadores que le comienzan a decir, esto está en rojo porque usted inyecta más de lo que remueve, esta fase es ineficiente, mejoren. Comienza a hacer evidencia de en dónde usted puede comenzar a atacar y mejorar sus procesos. Y pues lo que les comentaba ahorita, el costo del retrabajo. Yo ya había hecho todas las fases de pruebas, me di cuenta que pues, el software no hacía nada de lo que pedía, ni siquiera arrancaba. Entonces me tocó devolverme al requerimiento, devolverme a mi diseño conceptual, comenzar a migrar la codificación, reestructurar el código, tratar de garantizar que eso no dañe lo que yo ya había hecho posterior a los otros componentes, y pues eso es un tema de retrabajo bastante fuerte. Todos esos anteriores son para que cuando usted llegue al postmortem, después de analizar los datos, pueda decir, lo que podría mejorar es esto, lo que podría hacer mejor. Me voy a dedicar, digamos, de las experiencias que contan. Cuando yo recibo el requerimiento,
después de muchos eh, ciclos de PSP, proyectos de PSP, decidí que cuando voy a leer el requerimiento me voy a ir a una sala de lectura, voy a estar lo más tranquilo, con la menor cantidad de interrupciones. Y así mejoré el proceso. Son datos bases, son evidencias de su propio desempeño que ya le comienzan a decir, tenga cuidado porque hay una embarrada. Y busque y entienda usted mismo, porque es usted contra usted, ¿por qué le embarra tanto ahí? ¿Qué es lo que pasa ahí que lo hace que le embarra tanto? ¿Qué más decíamos? Aquí me generó unas gráficas. Digamos que esta misma herramienta comienza a generar pues, todos estos tipos de gráficos. Me comienza a decir qué tan, qué tan buena ha sido mi estimación. Te dice que, bueno, este producto va a tener 10 casos de uso y resulta que se resolvió con 3. Entonces, porque yo vi 10 casos de uso y pues finalmente fueron 3. Aquí me dice, mire, en su proyecto usted dijo que iba a tener 133 líneas de código. Estas líneas de código son mis datos históricos, pero realmente yo gasté 142, bueno, ahí no tengo mucho desfase. Entonces es el error de estimación. Y pues digamos que a partir de toda esa rigidez del proceso anterior, donde le pide que ponga tiempo, que registre efectos, que siga el proceso, todo eso, cuando usted comienza a ver aquí, usted comienza a ver la ganancia que usted ha tenido por ser juicioso con el proceso, por seguirlo, por haberlo definido, por haberlo medido y pues por haber, entre comillas, perdido el tiempo eh, creando un estándar de efectos, un estándar de codificación, tomándose la tarea de registrar los tiempos. Y pues cuando usted comienza a evolucionar en PSP y comienza a avanzar en los PSP 1, 2, 3, comienza a entender que ese tiempo que usted le está sumando al inicio por planeación y al final por ordenar su desarrollo, se le está quitando de la mitad en prueba, se le está quitando de la mitad en ensayo de pro y en reproceso. Y pues, digamos que eso es una muy buena ganancia. En este caso es una medida de qué tan bueno, qué tan diferente es lo que yo tengo que buscar, lo que yo realmente produzco, y pues aquí yo estoy subestimando mi producto, y pues estoy por debajo de un 23%. ¿Y por qué no? El que habla de la G, oigan, ahí de menos es, o sea, es un dato a favor y en contra. Digamos que la idea es que para hacer. O sea, ahí mejoró. No, la idea es que para hacer. Yo dije, mire, yo voy a tener un programa de 136 líneas y fue de 142. Entonces el programa yo lo subestimé. ¿Sí? Y como cuando yo estimo tamaño, estoy estimando esfuerzo, entonces yo subestimé el esfuerzo que tenía que hacer para poder llegarle al producto. Si fuese por encima, entonces yo dije, no, ese es un programa de 200 líneas y fue el 150. Entonces yo vi el programa más grande de lo que realmente fue. ¿Sí? Por eso es muy importante que es personal. Solo yo conozco qué tanto, tan grande, tan pequeño podría llegar a ser el programa que yo mismo hago. Y pues el producto en este caso. Bueno, es que no lo entiendo. Productividad versus Jim. No, no, no. No, versus Jim versus. Allá. Sí. Digamos que esa herramienta puntual, que es la de trabajarle mucho, ofrece varios gráficos que pues comienzan a tratar de darle evidencia. Hay otra herramienta, digamos, que es la que les recomiendo no utilizar, que se llama Dashboard, y pues es muchísimo, es web, es muchísimo más ágil, le beneficia a uno mucho el tema de registro de datos, y pues todo es parametrizable, las medidas, los tiempos, las fases, pero esta sí está enfocada mucho. Y te da datos históricos, pues para que uno pueda arrancar con el texto. No sé si hay preguntas, compañeros. Estándar del tiempo que tiene digamos, registrando todos esos. Hay unos datos históricos que ha generado. Bueno, algo que se me pasó de la primera reunión es que este tema de PSP, pues digamos que quien lo creó inicialmente es un señor que se llama Web Humphrey. El señor hace parte del CI, el Software
me acuerdo de la sigla. Y ellos son los dueños de CMMI, PDP, un tema de calidad. Y pues se supone que la nueva versión de CMMI va muy ligada a lo que es PSP, va introduciendo PSP en CMMI como mejor práctica. El CI, que es de la Universidad de Inglaterra, de Carnegie Mellon, ellos, pues de todo lo que han hecho, los ejercicios que han hecho de PSP, pues tienen un histórico en general, no importa la región del país, un desarrollador cuánto se ha demorado haciendo la planeación, cuánto se ha demorado haciendo la codificación, las pruebas, el postmortem, y cuál ha sido la mejora en su estimación y la mejora en su calidad. Que pues obviamente eso es gráfica y todos esos datos pues dan que son muy buenos los resultados, en donde digamos que usted dejó de insertar 50 defectos en un software de 1000 para pasar a 3 o 4 defectos en un software de 1000. Y pues digamos que ahí lo que usted espera hacer el mantenimiento de software pues va a ser muchísimo mejor, ¿no? Comparativamente con lo que se hace sin seguir PSP. Y eso lo compara con Scrum, con Root, con 8 metodologías. ¿Tienen algún?